Realidad 2. Bienvenido al infierno. Carlos Eduardo despertó de un profundo coma 45 días después, en una comodísima y muy lujosa sala de hospital. En su cuerpo podía mirar las evidencias de un exhaustivo trabajo realizado por un extenso bufete de cirujanos y neurocirujanos en su afán por salvarle la vida. Trató de moverse, pero descubrió que sus piernas no le respondían y eso lo alarmó. De inmediato entró un doctor a calmarlo y le explicó detalladamente las fracturas que sufrió, incluidas las que comprometían la integridad de su columna vertebral. Enseguida le explicó en un idioma que él pudiera entender la serie de cirugías que le brindaron, entre las cuales también se procuró solucionar el problema que había puesto en riesgo su integridad motora. Todas y cada una de las operaciones fueron un éxito. Con unos meses de terapia y recuperación podría volver a su vida de antes. Carlos Eduardo sintió un alivio tan grato que hasta involuntariamente los nervios de su cara comenzaron a estirarle la boca, delineándole en su rostro una sonrisa de oreja a oreja. Pero esa sonrisa se le borró cuando escuchó la siguiente noticia que el médico aún tenía pendiente comunicarle. Señor Montalvo, todas las operaciones fueron un éxito, todas menos una. Se me pidió que se actuara con extrema discreción al respecto y que le comunicara de esta noticia totalmente en privado, y es por eso que le pedí a la enfermera que nos dejara solos y cerré la puerta cuando ella salió. Un frío atroz invadió las entrañas de Carlos Eduardo mientras el tétrico silencio se apoderaba del ambiente. Carlos, ante el prolongado silencio, finalmente lo rompió, exigiendo la explicación que sin saberlo destruiría sus ánimos de vivir. Por favor, doctor, explíqueme, ¿de qué trata esto? ¿Qué operación fue la que no tuvo éxito? El doctor contuvo el aliento y después respondió: la de reconstrucción genital. El primer impulso que sintió Carlos Eduardo fue el de aventar las sábanas y asegurarse de que su miembro seguía ahí, pero cuando descubrió su zona púbica, solo pudo verse envuelto en vendajes como una momia. Carlos Eduardo se tocó el pubis lleno de incertidumbre y luego preguntó: ¿qué tan grande fue el fracaso? ¿Qué tan grande fue el fracaso de la reconstrucción? Señor Montalvo, tras las múltiples volteretas que dio en su auto, usted salió expulsado de él. Entre las volteretas, varios vidrios, varios cristales del auto se incrustaron en todo su cuerpo, pero sobre todo en su zona genital. Cuando salió expulsado del vehículo, al raspar su cuerpo en el asfalto por un largo trayecto, debido a la inercia de la expulsión, esos vidrios que se le incrustaron provocaron múltiples laceraciones de sus genitales, por lo que lamentablemente sus órganos sexuales terminaron por desprenderse de su cuerpo. Sus genitales fueron encontrados triturados en un charco abundante de aceite de auto. Hicimos todo lo que pudimos, pero su reconstrucción y reimplantación no fue posible. Una sensación de rabia e impotencia que hasta ese día Carlos jamás había conocido le retorcieron las tripas. Entre rabia y lágrimas gritó al borde de la demencia: ¡malditos doctores de mierda! ¡Son todos unos pendejos! ¡Sienten inútiles que no pudieron salvar lo único que de verdad importaba! ¡Me hubieran dejado morir! ¿Por qué no me dejaron morir? La rabia de Carlos era tan grande que fue necesario llamar a toda una caballería
para someterlo e impedir que se hiciera daño. Carlos Eduardo ahora sentía que la vida llena de lujos, dinero y poder que tenía ya no le servía para nada. Solo quería desaparecer de este mundo, pero nadie lo dejó suicidarse. Durante meses de profunda depresión, fue vigilado las 24 horas del día para evitar que cometiera el suicidio. Su padre se encargó de usar su dinero y su poder para que nadie se enterara de que su hijo mayor y heredero de su imperio había sufrido la amputación de pene y testículos. La novia de Carlos Eduardo jamás se presentó a verlo al hospital ni a su casa, ni antes, ni después, ni nunca. El día de la fiesta, ella tenía en planes terminar su relación con él para poder disfrutar libremente del amorío que había tenido a escondidas desde hace meses con un compañero de clase. Pero, de cualquier manera, lo último que Carlos querría sería verla. Carlos ya no hacía nada, no pensaba en nada, no decía nada. Solo pasaba el tiempo encerrado en un cuarto con la mirada fija hacia cualquier parte. Pasaron unos meses tras su salida de aquel hospital, donde su vida cambió para siempre, y Carlos Eduardo aún no era capaz de andar sin sus muletas. El doctor le prometió que pronto podría volver a caminar como antes cuando recién despertó del coma. Pero sus ánimos estaban por los suelos y no ponía ningún empeño en sus terapias. Por eso, aún no avanzaba gran cosa en su recuperación, pese a los millones que pagaba en dólares su padre al hospital. Su padre había decidido, por el bien de su empresa, que Carlos Eduardo ya no heredaría el mando absoluto de su empresa cuando él faltara, sino que se lo heredaría a su segundo hijo, el hermano menor de Carlos, Henry Montalvo, al que tantos años humilló por no verlo alzado a la altura de su hermano mayor. Así, Carlos Eduardo ya solo tendría que preocuparse por salir de su depresión. Si Carlos estuviera en una sola pieza, habría levantado una guerra contra la familia por haber sido desplazado de esa manera y muy por debajo de su hermano menor, a quien tanto odia. La decisión de su padre habría sido la peor humillación que podría haber recibido jamás, pero, irónicamente, logró existir una humillación aún peor que su relevación del cargo como máximo heredero de la familia Montalvo, lo que él llamaría con sus propias palabras la pérdida de su hombría. Y ante eso, ya nada podría ser peor para él. ¿O sí? Era un tranquilo lunes por la mañana cuando a la puerta de la familia Montalvo llegó un oficial que buscaba a Carlos Eduardo Montalvo. Inmediatamente apareció el patriarca Gregory Montalvo a recibir al detective con la pregunta obligada: ¿por qué busca a mi hijo? ¿Aún hay algo que deba esta familia por las molestias causadas en el accidente de Carlos? Creo yo, esta familia ya pagó bastante dinero para que la policía nos dejara en paz. Ya bastante ha sufrido mi hijo a consecuencia de este infortunio como para que vengan a seguirnos molestando. Pero si el problema es el dinero, no hace falta que vinieran hasta aquí. Bastaba con que me hicieran una llamada y yo inmediatamente les habría realizado la transferencia por la cantidad que quisieran. El policía ensombreció su rostro, mientras detrás de él apareció un hombre vestido a saco y corbata, quien de inmediato saludó al imponente empresario. Vaya, por lo que veo, para esta familia todo se resuelve con dinero, ¿no? Permítame presentarme, decía aquel hombre mientras estrechaba la mano del magnate Gregory. Mi nombre es Nick Santana, abogado, y no estamos aquí por el asunto del accidente que ocasionó su hijo. Vengo con un representante de la ley porque su hijo tiene un problema con mi cliente y lamento decirle
que ese problema no lo va a solucionar ni aunque despilfarrara hasta el último centavo de la inútil fortuna que tiene. El juez ha girado esta mañana una orden de aprehensión en contra de su hijo. El magnate y poderoso empresario Gregory palideció cuando escuchó las palabras de aquel abogado, sobre todo porque conocía muy bien el nombre del abogado Nick Santana. Pocas personas compartían el mismo poder e influencias políticas como las que poseía Gregory Montalvo, y ese abogado, sin lugar a dudas, era uno de ellos. Se trataba del abogado más poderoso e influyente del país, capaz de ganar cualquier guerra legal en su contra o en contra de cualquier otro millonario influyente, especialmente si se trataba de un caso donde realmente fuera culpable. Gregory tenía el rostro desencajado y la sangre se le fue a los tobillos, pero tuvo que fingir que no le sorprendía mientras articulaba la única pregunta que le daría la esperanza de saber si podría dar pelea contra un titán como Nick Santana ante el caso. ¿Cuál es el delito que se le imputa a mi hijo?, pregunta que de inmediato respondió el abogado Nick mientras entregaba en las manos del empresario la orden de aprehensión para que leyera él mismo. Premeditación, planeación y ejecución de una salvaje violación. El abogado, acompañado del detective, se dirigió hacia las escaleras. Ambos dispuestos a llegar hasta el último rincón de la casa para encontrar a Carlos y arrestarlo, mientras el empresario, caminando detrás de ellos, replicaba: «Pero no se ha realizado ningún juicio todavía. ¿Cómo es que se giró la orden de aprehensión sin una averiguación previa? Ni siquiera se recibió un citatorio donde nos informaran que se le acusaba de algo». Mientras el abogado Nick seguía su camino a pasos ininterrumpidos, respondió: «No fue necesario enviar citatorio alguno. El juicio se llevará a cabo la siguiente semana. Aún así, las pruebas que se entregaron fueron más que suficientes para que el juez girara la orden que se necesita para mantenerlo preso mientras se llevan a cabo los procesos legales, ya que las pruebas demuestran que su hijo es un peligro para la sociedad y deberá permanecer encerrado mientras se llevan a cabo los procesos que por ley hay que realizar antes de girar el auto de formal prisión. Pero le prometo que será declarado culpable». Aún bajo las protestas de su padre y de otros miembros de la familia, el oficial y el abogado llegaron hasta donde Carlos Eduardo se encontraba y lo arrestaron. En un principio, Carlos no parecía comprender la gravedad del asunto. A pesar del tiempo transcurrido, aún estaba inmerso en el shock de su vergonzosa amputación, pero conforme fue experimentando cada episodio de lo que significaba ser arrestado, fue comenzando a poner los pies en la tierra. Poco a poco, fue volviéndole el alma al cuerpo y comenzó a ser más consciente del ambiente que le rodeaba. Ahora, se encontraba en una celda apestosa de 2x2, rodeado de los criminales más despreciables, malolientes y perversos, justo de la misma calaña que él, pero con una pequeña diferencia. Ellos no tenían el dinero que Carlos utiliza para ocultar el asco de persona que siempre ha sido. Los compañeros que Carlos Eduardo tenía a su alrededor no paraban de mirarlo y de burlarse de él, insultaban sus finas vestimentas y le despreciaban por emitir ese aire de supuesta superioridad e indiferencia. Llegó la hora que Carlos Eduardo más temía. La orina en su vejiga ya estaba a tope. Carlos Eduardo tenía horas aguantando las ganas de orinar. Su celda estaba compuesta por rejas en sus 3 lados. Si se disponía a usar el baño, todos podían verlo, y eso era justamente lo último que Carlos quería. Pero cuando el dolor ya era insoportable, no le quedó más remedio que bajarse los pantalones con mucho cuidado de que nadie pudiera ver, y se sentó en el sucio y amarillento inodoro. Las críticas no se hicieron esperar. «¿Ya vieron a ese maricón? Está meando sentado». Todos empezaron a burlarse de él,
mientras Carlos trataba de hacerlo rápido e ignorar las humillantes burlas de los presos que tenía a su alrededor. Y así hubiera quedado todo, pero para desgracia de Carlos, su compañero de al lado se sacó el pene y mientras decía «Te voy a enseñar cómo mean los hombres de verdad», soltó un gran chorro de orina que llegaba hasta el inodoro donde Carlos se encontraba sentado. Carlos no pudo pensar absolutamente nada, simplemente reaccionó inconscientemente con asco, aterrado por el desagradable baño de meados que estaba recibiendo, y se puso de pie, aún con el chorro de su orina saliéndole por la vulva que tenía en el lugar donde alguna vez tuvo, con mucho orgullo, un pene. Todos se dieron cuenta de lo que Carlos tenía, o más bien de lo que ya no tenía, en su plana zona pélvica. Las risas subieron aún más de tono y las burlas, acompañadas de los comentarios más crueles e hirientes, eran como sustraídos de las peores pesadillas jamás soñadas por nadie. Carlos, sin subirse los pantalones, solo fue capaz de tirarse al suelo en posición fetal, lleno de trauma. Lloraba desesperado, suplicando que se callaran esas voces, mientras los demás seguían burlándose, ahora con más saña, por verlo llorando. Durante el juicio, la guerra entre el abogado Nick Santana y el millonario Gregory Montalvo pareció más bien un ridículo enfrentamiento entre un elefante y una hormiga, donde el licenciado Santana era el elefante. Este licenciado había quedado tan conmocionado por la desgracia que sufrió la pobre Carla Santos y al mismo tiempo se sintió tan indignado que preparó todo su arsenal con la intención de atacar sin piedad y así refundir en la cárcel al hombre que le arruinó la vida a aquella pobre jovencita. Nick Santana había movido todas las influencias que tenía para obtener pruebas indiscutibles de su crimen, como por ejemplo el video que se grabó a detalle cuando esa pobre señorita fue salvajemente violada, video el cual se suponía que solo Carlos Eduardo tenía en su poder. También se encargó de ejercer su influencia en los altos mandos de los altos funcionarios de gobierno, armado de los secretos más oscuros que posee de ciertos políticos influyentes, junto con una devastadora marejada de publicidad difundida en las televisoras más poderosas del país a través de los noticieros nacionales, donde se hablaba acerca del hijo del multimillonario, que es un violador. Todo con la intención de que nadie pudiera hacerle ni un solo favor a aquel millonario sin verse expuesto ante las multitudes. También consiguió diversos testimonios, entre muchas otras cerezas del pastel. Carlos Eduardo Montalvo fue declarado culpable irremediablemente por el cargo de múltiples violaciones y a su delito se le adjuntaron otros delitos por la excelente metodología con la que planeó y ejecutó cada uno de sus asquerosos crímenes. Este gran esfuerzo altruista que realizó el prestigioso abogado Santana significó que Carlos Eduardo fuera recluido en prisión por una sentencia final de 80 años sin derecho a fianza y que además la familia Montalvo brindara una suma de dinero estratosférica que significaría más de la mitad de su fortuna a las familias de las mujeres que fueron perjudicadas a lo largo de la vida de Carlos Eduardo Montalvo como violador. El licenciado Santana había realizado un trabajo tan meticuloso que logró rastrear a todas y cada una de las víctimas, incluso a las que se suicidaron porque no soportaron la humillación a la que fueron sometidas. Carlos Eduardo fue transferido a una prisión federal y entre los reos no solo se corrió la noticia de sus asquerosos delitos por violación, también corrió por toda la prisión el rumor de que si desnudaban totalmente al bastardo y le ponían una bolsa en la cabeza o cualquier otra cosa que le tapara el rostro, sería como ver el cuerpo desnudo de una mujercita. Llegó la noche y el compañero de celda de Carlos se acercó a él y le susurró al oído: He rompido muchos culitos de maricas violadores durante más de 20 años, pero tú eres el premio más exquisito que me han traído jamás.
Será muy delicioso descubrir qué tan difícil resultará penetrar esa estrecha vulva que tienes entre las piernas. La voy a desangrar hasta dejarla toda florida para que yo y mis amigos también puedan penetrarla. Estarás aquí muchos años, pero te prometo que para ti serán una eternidad. Yo y mis lindos compañeritos te vamos a disfrutar durante cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año de tu miserable estancia en esta cárcel. Felicidades.